Del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, verso del 25 al 32. Un maestro de la ley que quería ponerle a prueba se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Excelente respuesta. Haz eso y vivirás. El otro, que quería justificar su pregunta, replicó: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas. Lo golpearon y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita, que llegó a ese lugar. Lo vio, tomó el otro lado y pasó de largo. Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Después lo montó sobre el animal que él traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero, diciéndole: Cuídalo, y si gastas más yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús entonces le preguntó: Según tu parecer, ¿cuál de estos 3 fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores? El maestro de la ley contestó: El que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Bien, mis hermanos, pues aquí, en este evangelio tan hermoso, el Señor nos da una gran enseñanza. Descubramos primeramente, hermanos, quiénes son estos personajes. Aquí el Señor nos está mostrando a 3 personajes religiosos, 3 personajes que conocen la ley, que conocen los mandamientos, que conocen las sagradas escrituras que ya existían en ese tiempo, en la religión judía. Este maestro de la ley, que es un conocedor de la Sagrada Escritura. Tenemos también aquí a un sacerdote y a un levita. Y sabemos quiénes eran los sacerdotes, servidores también del Señor, los que ofrecían los sacrificios en el templo. Los levitas eran también de la tribu de Leví, que eran los únicos que podían participar también en el servicio allí en el templo, ayudando a los sumos sacerdotes. Tenemos nosotros aquí también a un samaritano. ¿Y este samaritano quién era? Este no era una persona religiosa que creyera también así como los judíos, como el sacerdote, como el maestro de la ley, porque este samaritano era una persona hereje para los judíos. Era una persona que no tenía parte en el pueblo de Dios. Y todos pues los veían, a veces hasta los llamaban perros. ¿Y qué es lo que el Señor le está diciendo aquí a este maestro de la ley? Le está poniendo aquí este ejemplo de cómo estos personajes que se dicen que creen en Él, que lo aman, que le sirven en el templo, fueron indiferentes a la necesidad de ese hombre que se estaba muriendo ahí en el camino, que había sido golpeado por los salteadores, por los ladrones. Y que este hombre, el samaritano, dio todo lo que él tenía, dio de su tiempo por ayudarlo, y era un desconocido para él. Dio de su aceite, dio de su vino, gastó sus vendas, gastó su dinero, gastó de su tiempo.
y se sacrificó por subirlo a su cabalgadura y llevarlo al posadero para que lo curara. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo nosotros esta actitud de este samaritano, que se mostró compasivo con ese hombre, que tuvo compasión de ese hombre sin conocerlo. Y por eso el Señor le dice a este maestro de la ley, ¿cuál de estos tres hombres, sacerdote, levita, el samaritano, se comportó como prójimo de ese hombre, golpeado, despojado, herido? Y a él le dice, pues el tercero, el que tuvo compasión de él. Y Jesús le dice, pues vete y haz tú lo mismo. ¿Qué le está diciendo ahí, hermanos? Que también él, como maestro de la ley, seguramente no había puesto en práctica este mandamiento del amor al prójimo. Se había quedado también solamente con el conocimiento y con decir que amaba a Dios porque le conocía, porque servía, porque tenía un apostolado ahí en la iglesia o en el templo. Y se había olvidado de la necesidad del amor al prójimo, de ayudar también a aquellos que encontramos en nuestro camino, que encuentra uno en el camino, necesitados, despojados, heridos, lastimados, hambrientos, sedientos, sin techo, sin medicinas, aquellos que no tienen voz, que están siendo asesinados en el vientre de sus madres. Hermanos, y esto mismo lo podemos descubrir hoy también en el nuevo pueblo de Dios, en los grandes teólogos, en la iglesia, obispos, cardenales, sacerdotes, pero también en nosotros los religiosos, en nosotros los laicos, los que nos estamos comprometidos en un servicio en la parroquia con el Señor. A veces también pasamos de largo como ese sacerdote y ese levita. No vemos las necesidades que hay allí mismo, en nuestra diócesis, en nuestra parroquia, allí, en nuestra comunidad, allí en nuestra propia familia. Que hay muchas personas necesitadas, no nada más de bienes espirituales, sino también de bienes materiales, económicos. Y actuamos también así, actuamos como este sacerdote y este levita. Pues bien, hermanitos, hoy en este evangelio el Señor también a nosotros nos invita a que vayamos y hagamos lo mismo que hizo este samaritano con este hombre que está necesitado y que el Señor pone cada día en nuestro camino, que no le saquemos la vuelta, que no le demos la espalda, que no nos mostremos indiferentes, que no le demos por otro lado, conformándonos solamente con decir, es que yo sirvo, tengo un apostolado, es que yo soy teólogo, es que yo soy cardenal, yo soy obispo, es que yo soy religiosa y yo me dedico solamente a la pura enseñanza, a los bienes espirituales. Pero no somos capaces a veces, hermanos, de desprendernos de una moneda, de meter la mano a nuestro bolsillo para dar de lo personal, para dar de nuestro tiempo a aquellos hermanos que están ahí en nuestro camino necesitados. Y Jesús a hoy nos invita a hacernos prójimos de todos nuestros hermanos.